Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros. Os tuteo porque somos todos compañeros en alguna de nuestras múltiples facetas. Quienes me conocéis ya sabéis que yo pienso que las personas somos muchas cosas, llevamos muchos sombreros encima, llevamos muchas mochilas encima o a lo mejor solamente llevamos una, pero con muchísimas facetas, con muchísimas cosas. Estoy segura que en alguna de esas facetas hemos coincidido y en alguna de esas facetas, ¿verdad?, seguiremos coincidiendo. Para quienes no me conocéis, pues yo soy abogada desde enero de 1983. Y bueno, eso no es ningún mérito, no es ni mucho ni poco, es simplemente dejar que el tiempo pase, ¿verdad? Y no arrepentirse de una, digamos, de una decisión que yo tomé cuando era una preadolescente o adolescente, si lo queréis. Yo con apenas 13 años decidí que quería ser abogada y decidí que quería ayudar a las personas. Es verdad que todo aquello fue a finales, bueno, fue mitad de los años 70, ¿no? No me quiero quitar ningún año, además sería ridículo porque os lo acabo prácticamente de confesar, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, pues eran unos años en los que parece que la abogacía, ¿verdad?, era muy necesaria y como sigue siendo, evidentemente, una actividad muy necesaria en todas estas cuestiones de ser valedores de derechos, etcétera, ¿no? Gracias a la abogacía, yo me hice, con el transcurso del tiempo, me hice mediadora. Cuando, bueno, pues conocí la mediación, me acerqué a la mediación y decidí formarme. Y gracias a la mediación, pues digamos que es mi forma también de estar en el mundo y de relacionarme con todos vosotros, con lo cual pues les doy gracias a mis dos facetas, a la de abogada y a la de mediadora. Si estuviéramos no en el espacio virtual, sino en una sala en la que nos pudiéramos ver, en la que nos pudiéramos oler, sentir, etcétera, pues yo ahora mismo os preguntaría, por favor, que levante la mano todas las personas que no tienen formación en mediación. Veo entre los asistentes o reconozco algunos nombres de compañeras y de compañeros mediadores, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente me alegra muchísimo vernos aquí, aunque sea, insisto, en el espacio virtual. Para todos los demás, pues simplemente decirles que bienvenidos, que me alegra muchísimo que personas que no son mediadoras, que no tienen formación en mediación, hayan tenido curiosidad por ver qué digo, ¿no?, respecto de esto, ¿no?, entre abogados y mediación y cómo podemos defender a nuestros clientes cuando un juzgado, un tribunal nos deriva a mediación. Voy a compartir con todos vosotros una presentación y, como ha comentado antes Esther, pues las preguntas irlas poniendo por el chat y yo al final pues intentaré contestar de la mejor manera posible a todas las preguntas que me hagáis. Así que, bueno, pues comenzamos. Bien, pues el título de la ponencia es este, ¿no? El juzgado nos deriva a mediación, ¿cómo defiendo a mi cliente? Parece que, bueno, el tema de la defensa es algo intrínseco a los abogados, ¿no? Los abogados tienen que defender a sus clientes, tienen que defender los intereses de sus clientes y eso conlleva no solamente colocarse la toga, ¿verdad?, e ir a un tribunal o a un juzgado, sino también el asesoramiento, el consejo, el acompañamiento, etcétera. Bien, seguramente que todos aquellos que os dedicáis a la defensa en tribunales, pues en algunas ocasiones os habréis topado en algunos pasillos de los juzgados y de los tribunales de Madrid, vamos a centrarnos en Madrid puesto que estamos en el Colegio de Abogados de Madrid, con alguno de estos carteles o con alguna de estas llamadas, ¿verdad? Por eso yo digo, si os suenan, seguramente que os sonará el tríptico o a veces incluso, ¿no?, el póster que el Consejo General del Poder Judicial imprimió ya hace algunos años, pero todavía están en muchos, yo por
por lo menos lo veo en algunas paredes, en muchos de los pasillos, insisto, y en muchos de los juzgados de nuestra comunidad. Esto lo hizo el Consejo General del Poder Judicial precisamente para acercar la mediación a los ciudadanos, pero también no solamente a los ciudadanos, evidentemente, sino también a todos los operadores jurídicos. Es decir, por supuesto, los letrados, los abogados defensores de parte. Bien, también tenemos las recomendaciones para la abogacía en la mediación, que también publicó hace unos cuantos años el Consejo General de la Abogacía Española, y que curiosamente yo a veces hablo con compañeros y con compañeras letradas y letrados y me dicen que no lo conocen. Bueno, pues yo la verdad es que os invito a que os metáis en las páginas web tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo General de la Abogacía y busquéis todas estas cosas porque a mí me parecen muy importantes. También tenemos la labor que se hace desde Mediaicam, desde el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados, al que pertenecéis la mayoría, pues toda la labor que se viene haciendo desde hace 10 años de forma ininterrumpida, porque sabéis que aparte de estar celebrando el Día Europeo de la Mediación, celebramos el 10º aniversario de Mediaicam. Bueno, pues como ya digo, de forma ininterrumpida la labor que se está haciendo para acercar la mediación a los letrados. Estamos en la Casa de los Abogados, es el Colegio de Abogados, y se está haciendo, la verdad es que desde entonces, un esfuerzo tremendo, con trípticos, con folletos, con reuniones, con sesiones informativas abiertas, etcétera. Lo que pasa es que hay personas que por lo que sea, bueno, pues esa información no les llega. Bueno, pues yo, una vez más, os lo transmito. Y luego hay un grupo de jueces, hay una asociación, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, asociación a la que pertenezco. Tampoco es ningún mérito, esto es como lo de llevar más o menos años ejerciendo. Uno pertenece a unas asociaciones o a otras, pues dependiendo a veces, bueno, de los valores o de la oportunidad que tienen, ¿no? Bueno, pues el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación tiene una página web que se denomina Mediación es Justicia y que también os animo a que de vez en cuando brujuleéis por ella para que veáis, bueno, pues todo un catálogo, ¿no? Ya no solamente de consejos a favor de la mediación, sino también artículos, biblioteca, etcétera, sobre lo que es la mediación. Es decir, con esto que quiero decir, y lo digo con una sonrisa y con todo el respeto y con todo el cariño que os profeso, si no os suenan estas cosas, yo me atrevería a decir que es que evidentemente no os dedicáis a la defensa en los tribunales, con lo cual pues no tiene ningún problema, pero alguna vez os lo habéis encontrado, eso está claro. A mí me gustaría, antes de empezar a decir, bueno, pues en qué consiste, ¿no?, todo esto de las derivaciones y qué cosas se puede hacer cuando uno es abogado o abogada de parte, sobre todo cuando nos llega una notificación en la que el tribunal, el juzgado deriva a mediación un asunto, pues ¿qué sentimos? Es decir, como abogado, como abogada, ¿qué siento cuando me derivan un asunto a mediación? Puede ser que no sintamos absolutamente nada, puede ser, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, una cosa más, punto. Puede ser que nos sorprendamos, me sorprende, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, sobre todo porque además yo lo entiendo, o sea, preparar una demanda o una contestación, preparar en definitiva, ¿no?, la defensa procesal de un asunto, eso conlleva un esfuerzo, conlleva un tiempo, conlleva incluso a veces, bueno, pues también cierta negociación con el cliente, ¿no?, para centrarnos en unas cosas, obviar otras, etcétera, etcétera. Y a veces dices, hombre, y ahora resulta que nos derivan a mediación y esto, ¿por qué? ¿Verdad? Puede ser que también nos enfademos. A veces esto no lo reconocen, no se reconoce. Casi nadie reconoce que es capaz de enfadarse, pero bueno, es una emoción más. O sea, el enfado, la ira, igual que el miedo, igual que la sorpresa, etcétera, etcétera, bueno, pues son emociones más y nosotros las tenemos, las sentimos y hay cosas que nos las provocan y a lo mejor resulta que una resolución judicial derivando a mediación a un asunto en el que somos letrados, pues nos enfada.
A veces incluso dice, pues voy a recurrir la resolución, estoy en mi derecho y recurro a la resolución, porque esto me parece que no encaja. Y como no encaja, pues yo voy y la recurro. Bueno, pues es una opción también. A veces, bueno, pues digamos que lo que sentimos es simplemente decir, este juez ya me decían a mí que era muy moderno, ya lo sé yo, hace estas cosas, hace otras, o buah, este juez ya no sabe qué inventar, ¿no? Bien, es una moda. Yo me he encontrado con algunas compañeras, algunos compañeros que me dicen, hombre, esto de la mediación es una moda. Bueno, pues no es una moda. Yo me atrevería a decir que es una moda tan antigua como el género humano. Si hay modas tan antiguas como el género humano, pues bueno, pues evidentemente podrá ser una moda. Pero las modas pasan y la mediación, la verdad es que lleva muchísimos siglos y como mis compañeros y mis compañeras mediadoras saben en este mundo, ¿verdad? Otra cosa es lo que los países de nuestro entorno y por supuesto también España hayan avanzado o no hayan avanzado en materia de legislación, que eso es otra cosa. Y también puede suceder, igual que esa resolución nos puede enfadar, pues que a lo mejor nos da miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Por qué me mandan a mí a mediación? Eso quiere decir que es que a lo mejor resulta que no tenemos razón y esto, y qué va a pensar mi cliente, etcétera. Es decir, que vamos a analizarnos un poco de qué sentimos cuando derivan un asunto en el que somos abogados de parte, cuando lo derivan a mediación y evidentemente actuar en consecuencia, ser consciente de lo que sentimos, no actuar por resorte, decir, pues ahora pido aclaración de esta resolución, por resorte ahora voy y recurro. No, no, vamos a sentarnos, vamos a analizarnos y no vamos a perder de vista, evidentemente, que nosotros nos debemos, o vosotros, mejor dicho, os debéis a los clientes, ¿verdad? Porque esto también es importante. ¿Qué le digo a mi cliente? Cada vez hay más abogados y abogadas que conocen la legislación en materia de mediación y saben perfectamente distinguirla de otros métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos. Con lo cual, hay abogadas, hay abogados de parte que informan adecuadamente sobre lo que es la mediación y les trasladan esa confianza, esa seguridad a sus clientes y se les explican y pueden responder además a todas y cada una de las preguntas que les puede hacer el cliente. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Verdad? Pero también puede ocurrir que algunos, ¿no? Algunos compañeros, algunas compañeras, pues han oído más o menos de qué va la mediación, a veces incluso pues han asistido a algún congreso de mediación o incluso a veces, pues, bueno, de alguna forma pues han hablado con un mediador, con una mediadora, etcétera, y entonces piensan que no es obligatorio asistir, porque lo primero que se les ha dicho es que la mediación es voluntaria. Luego vamos a hablar, ¿no?, de todas estas cosas. Entonces, no es obligatorio asistir, con lo cual, como no es obligatorio asistir, pues fijaros que a mí yo me he encontrado con compañeros y con compañeras que se les olvida informar de esto a sus clientes y no les informan tan siquiera de que el juez les ha derivado a mediación. Es un olvido, pero bueno, tenemos que estar un poquito pendientes, ¿no?, de todas esas cosas, sobre todo porque ya sabéis que los clientes son muy listos y a veces se enteran también. Hablan con la otra parte, en el juicio pues a lo mejor el juez sale preguntando qué hicieron, fueron ustedes a mediación, no me consta, ¿no?, que hayan estado, qué es lo que pasó, y entonces claro, pues resulta que, ¿cómo vamos a decir? Esto ha sido un olvido involuntario. Bueno, pues para quedar bien, pues evidentemente lo mejor es siempre trasladarle toda la información al cliente como creo que hacéis todos. Bien. A veces también lo que se les dice a los clientes, los jueces se meten donde no les llaman, porque esto es un terreno de letrados, esto tiene sus propias reglas y efectivamente un proceso judicial tiene sus propias reglas que están enmarcadas dentro de las leyes procedimentales, evidentemente, y entonces, bueno, pues yo le puedo transmitir eso a mi
cliente, los jueces se meten donde no les llaman, déjalo, o sea, esto tampoco no pasa absolutamente nada, vamos a seguir por la senda del proceso judicial y no te preocupes. Algunos dicen, bueno, pues mira, vamos a ir, esto es una sesión informativa, a lo que nos invitan, vamos a ir a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues a ver qué es lo que está sucediendo. A veces también hay letrados que opinan, y yo me he encontrado también con muchísimas compañeras y compañeros que para ellos es una oportunidad para poder resolver las cosas. En primer lugar, porque, y todos lo sabéis, la demanda, digamos, que muchas veces es el colofón final de mucho tiempo de tira y afloja, de mucho tiempo hablando con el cliente, de mucho tiempo a lo mejor hablando con el abogado de la otra parte, etcétera, etcétera. Y a veces incluso, bueno, pues el juzgado deriva por un asunto determinado, pero los problemas, los conflictos entre las partes pues son muchos más. Unos están judicializados, otros están sin judicializar, hay amenazas de que pueda haber una denuncia por aquí o que pueda haber otra demanda, etcétera, etcétera, con lo cual es verdad que muchas letradas dicen, bueno, pues vamos a ver, porque puede ser una oportunidad para resolver las cosas y ya quitarnos de tanto mareo de ahora me han dicho, ahora no sé qué, ahora qué hacemos y ya está. Pensemos incluso cuando se deriva un asunto y está en ejecución de sentencia, por ejemplo, o en varias ejecuciones de sentencia, etcétera, con lo cual, bueno, pues insisto, hay muchas personas que opinan que puede ser una oportunidad para resolver las cosas. Y también hay muchos profesionales que opinen que no tienen nada que perder, van, ven qué es lo que pasa y luego deciden, ¿no? A mí lo que me gusta es que se les transmita con veracidad lo que el juez dice, ¿no? En la resolución de derivación, que se les diga a sus clientes, evidentemente, y entonces, bueno, pues ayudarles a tomar esa decisión. A mí, desde luego, me encantaría que todos los letrados y todas las letradas animaran a sus clientes no a mediar, porque no se trata de eso, animarles a mediar, sino animarles a cumplir con el mandato judicial, ¿no? De ir a una sesión informativa y ver qué es lo que pasa y luego si no se cumplen las expectativas o no nos gusta, pues evidentemente no iniciamos la mediación. Vamos a partir de que tradicionalmente, ¿verdad?, los abogados, las abogadas, pues previenen y resuelven conflictos desde el asesoramiento, desde la negociación y defienden también en los tribunales. ¿Cómo se asesora a un cliente? ¿Cómo se negocia en nombre de un cliente? ¿Y cómo se defienden los tribunales? Pues evidentemente defendiendo los intereses del cliente. De ahí una de las digamos, diferencias básicas que hay entre la negociación que lleva a cabo un abogado y la mediación que llevan a cabo los mediadores, aunque los mediadores sean abogados. Totalmente, como luego insistiré, los mediadores somos imparciales y somos neutrales. Es decir, no podemos decidir por las partes, no podemos valorar lo que las partes dicen, no estamos ahí para aportar soluciones, estamos para trabajar con las personas en un espacio seguro, para trabajar con las personas y ayudarles a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Con lo cual, evidentemente, nosotros no defendemos intereses de nadie. Digamos que defendemos, si es que tenemos que defender algo, defendemos, evidentemente, la oportunidad y el derecho que tienen las personas al resolver por sí mismas las cosas. Luego vamos a hablar, evidentemente, con el consejo de su abogado. Bien, también es verdad que las obligaciones deontológicas que nos imponen a todos procurar un acuerdo antes de ir a juicio, pues a veces son meros trámites, ¿verdad? Y a veces eso se queda ahí enmarcadito en un puro fax que hemos mandado, en una carta, en una llamada que he hecho al compañero, pero con no muchas ganas, ¿verdad? Porque yo ya tengo unas instrucciones precisas y la verdad es que voy a hacer determinadas cosas. Es una pena, yo sé que la inmensa mayoría no actúa así, pero también yo tengo la obligación de ponerlo, ¿no? De ponerlo en la palestra. Y también es verdad que por parte de los clientes se espera que luchen hasta el final,
en esa defensa de de los intereses de los clientes. Y entonces, pues ya vemos, ¿no?, que la contienda jurídica, estrictamente jurídica, o mejor dicho, judicial, pues está en unos términos de ganar-perder. Es decir, si yo gano, pues pierde el otro, y es así. No podemos ganar los dos, aunque luego, si hacemos todos examen de conciencia, yo os dije que os he dicho al principio que gracias a la abogacía yo he llegado a la mediación, ¿verdad? Y me hice mediadora. Y esto quiere decir que yo durante muchísimos años, probablemente muchos más años que los que lleváis ejerciendo algunos de los que estáis hoy aquí con todos nosotros, pues durante muchos años yo ejercí la abogacía en los tribunales con mi toguita puesta, con mi cartera, fui abogada del turno de oficio, hacía mis asistencias letradas al detenido, es decir, que yo sé perfectamente cómo os sentís, lo que cuesta fidelizar un cliente y lo que cuesta, desde luego, defender a esos clientes. Eso lo sé clarísimamente. Por eso puedo decir que, evidentemente, cuando la contienda judicial cuando ya está abierta, el paradigma es ganar-perder. Eso está claro. En mediación, ¿qué hacemos? Pues en mediación no es tanto ganar-perder, habéis oído hablar mucho, ¿verdad? Quienes no sois mediadores del win-win, es decir, es ayudar a las partes a que encuentren una solución que sea adecuada para todas ellas. No que sea justo la mitad, porque a veces la mitad es totalmente injusto. El ser justo o injusto va a depender a veces de las partes. Yo simplemente haría una reflexión así en voz alta, ¿no? En el sentido de cuántas veces, ¿verdad?, hemos tenido una sentencia, el tribunal ha dictado una sentencia que favorece a nuestro cliente, que le da absolutamente todo de lo que pedíamos, y sin embargo deja insatisfecho al cliente. Luego vamos a analizar un poquito más, ¿no?, todas esas cosas. Bueno, pues son cuestiones que pasan. Es decir, no solamente porque te den la razón ya estás ganando, aunque hayas ganado el pleito, no, que va, todo lo contrario, a veces has perdido porque no puedes poner en marcha, no puedes llevar digamos, a la realidad, no puedes ejecutar esa sentencia, no se cumple, etcétera. O a lo mejor resulta que algo muy importante para tu cliente, como era la relación, por ejemplo, pues con la otra parte o lo que sea, se ha marchitado, y no solamente esa relación, sino a lo mejor la relación con todo el entorno, etcétera, ¿no? Por las cosas que se han dicho, por las cosas que se han hecho en esa sede judicial. Bueno, los clientes, la abogacía y los métodos adecuados de solución de conflicto o métodos alternativos de solución de conflictos, como lo queráis denominar, se encuentran en el mismo lado. A mí me gusta pensar que todos nosotros nos movemos en una cinta de Moebius. Ya sabéis que la cinta de Moebius es ese infinito, ¿no? Es esa cinta que no tiene principio ni fin, y todos, es decir, si fuéramos capaces todos de caminar en una cinta de Moebius, siempre iríamos para adelante. Hace muchísimos años había una película que se llamaba precisamente Moebius, y era de unas obras que se estaban desarrollando en el metro, en la ampliación de una línea de metro de Buenos Aires. Y entonces, bueno, pues por cuestiones del destino, del azar o de lo que sea, o simplemente, bueno, pues por capricho de los guionistas de esa película, los pasajeros de un convoy entraron en una cinta de Moebius, y entonces, claro, eso no tenía ni principio ni fin y siempre iban para adelante, Es una película muy curiosa a quienes os gusten, bueno, pues un poco todo esto de la ciencia ficción, las distopías y todo lo demás, creo que es muy, muy curioso. Yo siempre que pienso ya os digo, ¿no?, en esto de la mediación, la abogacía, en definitiva, los problemas, los conflictos de las personas, siempre pienso no en el metro de Buenos Aires, sino evidentemente en esa cinta de Moebius. Creo que todos estamos en el mismo lado de la cinta, porque no hay dos lados, y que todos, de alguna forma, seguimos adelante. ¿Hacia dónde seguimos? Pues para ayudar a las personas a que resuelvan su conflicto. Que resolver el conflicto no es lo mismo que resolver un litigio. Resolver el conflicto es que el problema se pueda de alguna forma solventar, ¿verdad? Bueno, pues si el tribunal nos manda a mediación, pues tenemos que tener en cuenta que el cliente va a preguntar qué es, qué va a pasar, etcétera.
curiosamente, fijaros, estoy absolutamente segura de que, voy a decir, el 98% de los letrados y letradas, si el cliente les pregunta sobre qué es perdón, un arbitraje, le sabe hablar del arbitraje y hasta decir, con pelos y señales, qué dicen las leyes, ¿verdad? ¿Por qué no ocurre lo mismo con la mediación? Si la mediación está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es derecho positivo. Fijaros, solamente en España, sin salir de España, está regulado por una ley estatal del 2012. Yo ya me estoy remontando a Atapuerca, perdón. Bien, del 2012. Pero es que además hay un reglamento que amplía un Real Decreto que amplía esta ley y esa es estatal. Pero es que además hay 13 comunidades autónomas que tienen sus correspondientes leyes de mediación. Algunas son solamente de mediación familiar, pero otras, como Cataluña, es de mediación en conflictos de derecho privado. Y otras, comunidad, como es Cantabria, es de mediación en general. Es decir, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y como operadores jurídicos que somos, como abogados que somos, tenemos de alguna forma la obligación, si no de sabernos todas las leyes, pero por lo menos saber dónde buscarlas. Y si el tribunal nos manda a mediación, si no, pues por lo menos informarnos. Bueno, pues ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley de mediación aplicable a esto? Porque eso, evidentemente, nos lo puede preguntar el cliente. A lo mejor el cliente no nos pregunta esto está regulado en una ley o deja de estarlo, pero nos va a decir ¿y qué es la mediación? ¿Y qué son los mediadores? ¿Y qué es lo que se hace? Y etcétera. Bueno, pues todo eso está, iba a decir en los libros, ¿no? Como aquel programa de hace muchísimos años cuya sintonía era todo está en los libros. Pues efectivamente todo está en las normas. Bien, también le tenemos que informar al cliente de qué consecuencias tiene el asistir o el no asistir a esa sesión informativa a la que nos insta el tribunal, ¿no? ¿Tiene consecuencias? ¿No tiene consecuencias? Yo he oído que todo esto es voluntario, si no voy, ¿qué es lo que pasa? Pero sin embargo, un día una compañera me dijo que todo era confidencial, salvo indicar o informar sobre qué parte acude o no acude a la sesión informativa, ¿no? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto realmente es una informativa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ante la duda, ¿a quién pregunto? Y yo os diría, si conocéis a algún mediador, preguntad a los mediadores. Si no conocéis mediadores, tenéis en vuestro propio colegio de abogados, tenéis un centro de mediación. Y me consta que la mayoría de los colegios de abogados de toda España tienen también su propia sección de mediación, su propia sección de ADRs, también algunos hasta sus propios centros de mediación. Bueno, pues acudid ahí. Ahí no os van a engañar y os van a trasladar de buena tinta, os van a trasladar toda esa información, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Dónde puedo, por dónde me manejo, ¿no? en todo esto. Bien. También a veces los clientes preguntan ¿por qué nos han mandado a mediación en este asunto? Bueno, pues tendremos que ayudarles. Fijaros, yo ayer escuché una frase, en esta semana de la mediación escuché una frase muy bonita que le había dicho a un abogado uno de sus clientes, ¿no? Y la voy, bueno, me la voy a apropiar, y es que le habían dicho, los abogados transmitís tranquilidad. Pues bueno, fue mucho más poético lo que les dijo, pero vino a decir poco más o menos, ¿no? Es decir, transmitían tranquilidad. Pues hay que transmitir tranquilidad, decir, bueno, no pasa nada, es una oportunidad para poder hablar cara a cara y para poder resolver las cosas de una forma más rápida. Yo creo que eso a ellos les da tranquilidad. Y por supuesto, vamos a ir a la sesión informativa, o vas a ir a la sesión informativa, porque a veces el letrado, perdón, si podéis apagar los micrófonos os lo agradecería, a veces los letrados no pueden acompañar a sus clientes, ¿verdad? Vas a ir a la sesión informativa y luego vas a decidir si quieres o no quieres empezar la mediación. También
van a preguntar muchas veces, ¿y qué hay que hacer? ¿No? O sea, y bueno, pues lo mismo ante la duda, ¿a quién preguntamos? Pues insisto, a otros mediadores o a un centro de mediación. Porque además, fijaros una cosa, a veces yo he notado que cuando empezamos una mediación y las partes vienen acompañadas de sus abogados, de sus abogadas, pues a veces cuando los mediadores decimos vamos a llamar a tal persona, que también es necesario escucharla o traerla al espacio de mediación, algún letrado dice, no, no, si no es parte. Bueno, no es parte procesal, pero es que en mediación hablamos de partes, hablamos de actores y hablamos de terceros también. Y fijaros, las partes serían los protagonistas en el conflicto. Nosotros hablamos en mediación de conflicto, no hablamos de litigio. A lo mejor en un litigio son dos las partes. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a pensar en un tema en el que están discutiendo cómo se van a relacionar los hijos menores de edad con los progenitores. Y en un momento determinado, pues a lo mejor resulta que para recoger al niño o a la niña del colegio tal día o de una actividad extraescolar o llevarla al logopeda o lo que sea, pues el padre y la madre o los padres, las madres no pueden comprometerse por los temas de horarios laborales, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso, se está valorando la posibilidad de que sea o que siga siendo la abuela o el abuelo, fulanito, menganita, quienes vayan a hacer eso, ¿no? Con su nieto o con su nieta. Bueno, pues en mediación tenemos que tener en cuenta a ese abuelo, a esa abuela, y la vamos a tener, lo vamos a traer también a mediación, aunque digamos que procesalmente no era parte, ¿no? Bueno, pues por eso digo que hay partes, hay actores que son los que pueden tener interés en el resultado, por eso en mediación, al igual que también hacen los jueces, ¿no? Cuando la exploración de los menores, también existe el derecho de los menores, y así está recogido también en nuestro ordenamiento positivo, en la ley de defensa del menor, también existe el derecho a que sean escuchados en mediación. Y luego están los terceros. Y esto a vosotros, abogadas, abogados, compañeros y compañeras, es lo que más os interesa. Son los apoyos, los refuerzos que se utilizan para equilibrar y dotar de confianza. Es decir, que muchas veces a mediación llegan personas sin asesoramiento jurídico, sin que les acompañe su abogado, y debe ser así, es el propio mediador, la propia mediadora, quienes les dice, para esto necesita usted un abogado, porque se necesita a lo mejor equilibrar un posible desequilibrio que puede haber entre las partes, ¿no? Porque alguien esté mejor informado y eso le permita a lo mejor tomar unas decisiones de una manera que en un momento determinado el mediador, aunque tiene que ser imparcial y neutral, puede entender que a lo mejor puede perjudicar por falta de información a la otra parte. Bien, como antes apunté, y aunque se parezcan, porque decimos, bueno, la raíz es la misma, pues aunque se parezcan, el litigio y el conflicto no son la misma cosa, en absoluto. En primer lugar, se rigen por normas diferentes. Los litigios se rigen pues, por las leyes de procedimiento en cualquiera de las jurisdicciones, ¿no? Civil, penal, laboral, etcétera, contencioso administrativo. Además, se interviene de distinta forma. Un abogado interviene de una forma completamente distinta a la que va a intervenir un mediador y viceversa. Y viceversa. Luego pondré un ejemplo, pero ya adelanto, un abogado lo que tiene que hacer es jugar las cartas, ¿no? Esas cartas que nos dan, que a veces el destino nos da para poder defender a los clientes, jugarlas pues de acuerdo con las normas, de acuerdo con la jurisprudencia, sacando de la jurisprudencia aquellas cosas que son más favorecedoras a nuestro cliente, también de alguna manera, bueno, pues intentando articular, ¿no? Un cuerpo de prueba para hacerle ver al tribunal que aquellas cosas que decimos están basadas y se pueden acreditar en esto y en aquello, y a través de las reglas procedimentales, pues ya sabe todo el mundo en qué momento hay que aportarlo, en qué momento no se puede ya aportar, etcétera, etcétera. Y luego también en mediación, desde luego, no se actúa así. La mediación es un proceso reglado,
pero digamos que es muchísimo más flexible. Ahí las partes pueden hablar no solamente de temas jurídicos, sino de temas metajurídicos, que a veces es lo que está detrás del tema jurídico, la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Yo siempre digo, para quienes os dedicáis al derecho de familia, el problema a veces no está en cómo va a ser la custodia, si exclusiva o si va a ser compartida, alterna, etcétera, etcétera. El problema a veces está en que yo es que no puedo ver a mi ex porque lo que me ha hecho. Y eso es metajurídico, ¿verdad? Bueno, pues eso evidentemente no se puede destilar, no se puede abordar en sede judicial, ¿no? Incluso muchas veces al propio letrado puede decir, bueno, si yo realmente me tengo que atener a lo que tengo que hacer, a cuál es mi trabajo, esto es para otros, ¿no? Bueno, pues esos otros, entre esos otros estamos los mediadores o están los mediadores, ¿no? Y también una cosa importante, la solución de un litigio no siempre resuelve el conflicto. Antes he dicho, ¿no? La cantidad de sentencias que pasan por ejecución y que a veces es un bucle, ¿verdad? Es un bucle en el que, bueno, pues a veces no se puede ni ejecutar, ¿verdad? Entonces, pues la verdad es eso es algo que tenemos que ver, eso es algo que tenemos que ver. A veces tenemos sentencias preciosas para dejarlas enmarcadas, pero el propio letrado, la propia letrada llega un momento que ya dice, bueno, yo con este asunto ya no puedo más, porque es que esto se ha complicado de tal forma, ya no solamente en temas de ejecuciones, sino de, bueno, apelaciones, incidentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues para quienes no estáis familiarizados del todo con la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que es del año 2012, como antes he dicho, en su artículo 13 dice sucintamente, y entre otras cosas, en qué consiste la actuación de los mediadores, porque eso es algo que evidentemente también deberéis trasladar de alguna forma a vuestros clientes, ¿no? Fijaros, dicen lo primero, pues facilitar la comunicación entre las partes. Cuando yo soy abogado de parte, lo primero, porque además es que deontológicamente es así, es decir, en el momento que ya hay un abogado, ¿verdad?, defendiendo los intereses de una parte, son los abogados los que hablan en sí. Yo no puedo hablar directamente con la otra parte, me tengo que abstener por deontología de hablar con la otra parte. Sin embargo, fijaros qué bien, o sea, en mediación las partes, con asistencia de sus letrados, las partes pueden hablar directamente entre ellas, porque los mediadores somos técnicos ante todo, ¿no? Igual que hay técnicos de unas cosas, pues los mediadores somos técnicos y especialistas en lo nuestro. Bueno, facilitamos la comunicación entre las partes. Otra cosa muy importante, habéis visto ahí un puente, ¿verdad? También dice la ley que tenemos que tener una conducta proactiva para encontrar esos puntos comunes que acerquen posturas entre las partes, que les pueda llevar a las partes a ese acuerdo. Fijaros, y a veces, cuando estamos defendiendo los intereses de nuestro cliente, la posibilidad de acuerdo es lo que nosotros pensamos, lo que para nosotros sería bueno, malo o regular. Pero es que resulta que eso es me lo vais a permitir, ¿no? Eso es una visión, digamos, un poquito encasillada de lo que es lo mejor, lo óptimo, lo bueno, etcétera. Porque puede ser que lo que es bueno para mí no es bueno para otra persona. Y entonces, pues evidentemente, ahí los mediadores que ya digo, son los técnicos que gestionan el conflicto, se harán buscar esos puntos comunes, porque además desde la imparcialidad y la neutralidad tienen obligación de escuchar a todas las partes en pie de igualdad y entonces ir mirando, fijándose, que las partes se vayan fijando más en lo que les une que no en lo que les separa, que a veces en el juzgado lo único que nos fijamos es en lo que nos separa y a veces miramos las cosas con microscopio, ¿verdad? ¿Cuántas veces no miramos las cosas con microscopio? A lo mejor pues para recurrir a una resolución o lo que sea. Sin embargo, en mediación, los mediadores pueden mirar las cosas con telescopio en global y por eso digo, ¿no? Alcanzar de alguna forma a tener presente las necesidades y los intereses de todas las partes en ese pie de igualdad. Y fijaros qué importante lo que he puesto en el centro, la I de información. Porque este artículo de la Ley Estatal de Mediación
también nos obliga a los mediadores a procurar que las partes estén siempre convenientemente asesoradas e informadas. Y los mediadores, como somos imparciales y somos neutrales, no podemos hacer nada que ponga en tela de juicio esa imparcialidad y esa neutralidad. Porque si yo digo en un momento determinado lo que a mí me parece, lo que yo sé, lo que he leído ayer en una sentencia del Tribunal Supremo, o lo que sé que dice la ley X/XX, pues a lo mejor una de las partes puede pensar, y con razón, que me estoy colocando al lado de cualquiera de ellos, cosa, por supuesto, que no es así. ¿Para eso qué está? Para eso están los abogados. Cuando la información y el asesoramiento es de corte jurídico, que a veces se necesita otro tipo de asesoramiento, ¿no? Puede ser psicológico, puede ser técnico, etcétera. Cuando es de corte jurídico, para eso estáis los juristas, los abogados. Y esto a mí me parece súper interesante. Es decir, ¿por qué? Porque los letrados pueden hacer lo que la ley impide expresamente a los mediadores que hagan. Es fantástico, vamos, a mí me parece fenomenal. Con lo cual dices, pues mira qué bien. O sea, es decir, esto es como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y tiene una enfermedad compleja, una enfermedad crónica, etcétera. Y entonces resulta que dices, pues mira, esto se va a atender por un equipo. Entonces, bueno, pues me va a atender tal especialidad, tal otra, y luego después, pues entre ellos, ¿verdad? Forman un equipo y son los que evalúan, diagnostican y me ponen el tratamiento. Pues aquí exactamente igual. Aquí, los letrados, pues evidentemente pueden hacer todas aquellas cosas que los mediadores no podemos hacer porque lo tenemos prohibido. Bueno, pues ¿cuál es el papel de la abogacía, del abogado de parte en esto de la mediación? El juez nos deriva y ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto está sacado de esos folletos a los que yo me refería antes, que Mediaicam desde hace muchísimos años, bueno, pues los tiene al alcance de todos los letrados, que se pueden descargar también de la página web de Mediaicam, que si algún día os acercáis por el espacio de Mediaicam, que tengáis la oportunidad, si las medidas sanitarias así lo recomiendan, evidentemente, pues también se puede recoger ahí. Es decir, que está al alcance de todos, ¿verdad? Fijaros, antes he hablado del espacio de mediación, me he referido a la mediación, al proceso de mediación como un espacio, ¿verdad? Y es que el mediador crea un espacio de diálogo, fundamentalmente. Recordad que el artículo 13 de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles nos decía que nosotros, los mediadores, cuando mediamos, somos fundamentalmente facilitadores del diálogo, ¿verdad? De la comunicación entre las partes. Y nosotros, a través de ese proceso que está estructurado, pero que antes he dicho, pero que es flexible, pues lo que hacemos es analizar el conflicto, ver las propuestas que hacen las partes, las posibles soluciones, analizarlas con las partes, con todas ellas, y llegar a acuerdos. Digamos que esto es de forma sucinta, porque claro, evidentemente habréis dicho, bueno, a mí me han dicho que se puede trabajar un solo mediador o en comediación, varios mediadores. A mí a veces me han dicho que aparte de las reuniones conjuntas también puede haber reuniones por separados, ¿no? Los famosos caucus, que a mí una vez me lo contó un mediador, podéis pensar alguno de ellos y me pareció algo muy exótico eso del caucus, en qué consiste. Pues efectivamente, la forma de trabajar la decide los mediadores. Son los mediadores los que van a decidir si en un momento determinado se van a entrevistar por separado con alguna de las con las partes, quiero decir. Son los mediadores los que van a decidir si es necesario mandar algún tipo de tarea, pues que se informen sobre tal cosa, sobre tal otra, etcétera. Y son los mediadores los que van a hacer esa agenda de temas, ¿verdad?, con las partes. A veces yo me he encontrado en algunas mediaciones en las que al ir a elaborar la agenda de temas, para quienes no sois mediadores, pues ni más ni menos que una herramienta que a veces utilizamos los mediadores, en el sentido de que cuando ya vamos a empezar la mediación, las personas han dado, digamos, bueno, pues está claro que quieren mediar, que quieren darse una oportunidad a solucionarlo a través de la mediación, ¿verdad? Y han firmado el acta inicial o acta constitutiva, etcétera, etcétera. Pues entonces elaboramos aquellos temas para tener una guía, ¿no?,
para ir centrando un poco el conflicto, ir centrando un poco, ir entrando en materia, ¿no? Decir, bueno, pues de todas estas cuestiones, una vez que ya se han destilado, bueno, que ya habéis hablado, ¿no? De cómo veis el conflicto, todo lo demás, cuáles son los temas en los que nos vamos a fijar para ir después, bueno, desgranándolos e ir viendo qué tipo de soluciones aportamos a cada uno de esos temas. Y yo me he encontrado a veces con que las partes han dicho, a lo mejor cualquiera de las partes ha dicho un tema, hombre, pues a mí me gustaría hablar sobre el respeto cuando nos mandemos WhatsApps entre nosotros. Y a lo mejor uno de los abogados ha dicho, bueno, pero vamos a centrarnos en lo que es materia, de lo que nos ha traído aquí, que es que el juez nos ha derivado por tal asunto. No importa, en mediación nosotros lo cogemos absolutamente todo, no estamos para centrarlo, porque si una de las partes, pensemos que es vuestro cliente o que es la parte contraria, da igual, dice, yo quiero hablar del respeto que tenemos que mantener o que tiene que mantener cuando me mande un WhatsApp, pues eso es que es algo importante. Eso desde luego no va a salir en ningún juzgado, eso no va a salir en ningún juzgado, a lo mejor en algún tipo de juzgado puede salir por alguna materia concreta, pero desde luego la mayoría de las veces, ¿verdad?, no va a salir en esas cosas. Y sin embargo, existe la necesidad de abordar eso, bueno, pues nosotros les ayudamos también a abordarlo. Los abogados de parte tienen digamos, un papel importante antes, durante y después de la mediación. Es decir, en la fase previa de la mediación, un abogado, una abogada que sepan en qué consiste la mediación, que esté familiarizada con este método de resolución de conflictos, que conozca las leyes que lo regulan, etcétera, etcétera, pues podrá incluso ayudar a hacer un análisis previo del conflicto, ¿no? Y darse cuenta de que el conflicto no es solamente que no se cobran las rentas de esto o del otro, el conflicto no es solamente que la madre no pone una muda los fines de semana cuando hace la mochila o la maletita para los niños, para que se los lleve el otro progenitor o la otra progenitora, sino que el conflicto realmente es un conflicto de relación, es un conflicto estructural o es un conflicto de información por falta de asesoramiento, etcétera, etcétera, o porque han distorsionado la misma información que tenían, todo lo demás, ¿no? Eso es importante y eso es muy importante. Es decir, empezar a enfocar el problema que tiene el cliente, no solamente porque, bueno, lo necesitamos de cara a un litigio, sino evidentemente decir qué tipo de conflicto es y qué le digo yo a mi cliente, dónde, además, aparte de mi despacho, dónde le pueden ayudar a solucionar este tipo de conflicto, ¿verdad? Informar sobre la mediación, eso yo creo que es fundamental. Si se informa sobre otra serie de cosas, pues ¿por qué no se va a informar sobre la mediación? Si eso está regulado no solamente por la ley estatal, sino como antes he dicho, también por leyes autonómicas, ¿verdad? Pero es que también por leyes europeas, por leyes supranacionales. Y eso yo creo que es muy importante saberlo. Hablamos muchísimo del derecho comunitario, ¿verdad? Del derecho europeo para esto, para lo otro, para las patentes, para temas de comercio electrónico, para temas de transporte de personas, etcétera. Bueno, pues también lo hay en materia de mediación. Y eso yo creo que también es una obligación de los juristas el saberlo. Pero también acompañar a los clientes a las sesiones informativas. El juez nos ha derivado, vamos a acompañarle. ¿Por qué no? A lo mejor no podemos acompañarle, pues no pasa nada. Si es que a veces es el mero desconocimiento. En vez de decirle, como yo no puedo porque tengo un juicio a esa hora, o porque tengo gente en el despacho, o porque tengo el COVID y no le puedo acompañar, me encuentro muy bien, pero estoy teletrabajando, lo he dicho antes, llamar al centro de mediación, me pasa esto, ¿qué posibilidades hay? Se puede cambiar la cita, que se puede hacer online, en fin, ¿qué posibilidades hay? Pero no cerrar la oportunidad al cliente y no cerrarosla a vosotros, evidentemente, antes de tener toda la información. Y por supuesto, orientar, asesorar. Yo creo que el papel más importante del abogado siempre es asesorar a su cliente. Fijaros lo que he dicho antes, lo
que no podemos hacer los mediadores. Asesorar a los clientes no es solamente darles la razón, no es solamente decirle por aquí, por aquí, por allá, esto es lo que hay que hacer, sino dar consejo, acompañar. Y eso es muy importante también. Establecer esa tranquilidad, ¿verdad? Esa tranquilidad que los abogados dan a sus clientes y que no se pierda esa tranquilidad. Durante la mediación, ¿qué es lo que van a hacer los abogados? Pues un asesoramiento técnico jurídico. Las partes pueden ir llegando a una serie de acuerdos y entonces los letrados están ahí, evidentemente, para ver qué consecuencias jurídicas puede tener el acordar unas cosas o el acordar otras en el espacio de mediación, ¿no? Y con esas premisas que hemos dicho, ¿no? De intentar solucionar de raíz el problema de sus clientes. Eso es importante también. También la participación en la mediación como asesor, por ejemplo, de empresas. En algunas ocasiones, quienes tienen el conflicto no son personas físicas, son personas jurídicas. Y el juez también nos manda a mediación en temas de empresa, en temas de organizaciones, en temas, en definitiva, de personas jurídicas. Y a lo mejor resulta, bueno, pues que el letrado va representando a la parte con un poder, etcétera, ¿no? Bien, pues fijaros, protagonistas de la mediación. Y eso también es importante. No pensemos, evidentemente, que los letrados no pintan nada en una mediación, porque claro que pintan, evidentemente. Pero es que, como ya he dicho antes, hay que supervisar la legalidad de los acuerdos previo a la firma. A veces lo que ocurre es que, como los acuerdos se van tomando a través de las sesiones de mediación y se van viendo las cosas, pues más o menos los letrados ya saben, ¿no? ¿En qué sentido? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho, antes de que firmen las partes el acuerdo, bueno, pues comentarlo con los letrados, que si están los letrados ahí presentes, pues comentarlo con ellos, que leerlo cuantas veces sea necesario, ir cambiando a veces sobre la marcha esta redacción, esto otro, etcétera. Incluso a veces hasta hay una reunión, a veces es necesario hasta tener una reunión aparte con los letrados, es decir, solamente los mediadores nos vamos a reunir con los letrados precisamente para perfilar estos acuerdos de esta manera. Es decir, que ahí, pues evidentemente se pueden jugar de muy diversas formas. Y tras la mediación, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos el acuerdo, pero a lo mejor hay que dotarle de forma jurídica. ¿Para qué hay que dotarle de forma jurídica? Porque antes ya lo he dicho, a veces las partes pues acuerdan cosas que son metajurídicas y que a lo mejor uno puede pensar, bueno, es que esto excede de lo que ha sido de alguna forma el mandato judicial, ¿verdad?, para llevarlo a mediación, con lo cual, bueno, pues habrá que darle esa forma jurídica para luego que lo homologue el juez, o incluso, a mí también me ha pasado, yo también lo sé, que a veces lo que ocurre es que dicen, bueno, han llegado a un acuerdo, el acuerdo se ha llevado al notario, pero los abogados han llegado al juzgado y han dicho ha habido una satisfacción extraprocesal y se desiste de las acciones, etcétera, etcétera, pues porque a lo mejor hay algo en el acuerdo que no quieren trasladar al juzgado o a lo mejor eso han acordado tantísimas cosas que han preferido única y exclusivamente llevarlo al notario, en fin, por lo que sea, ¿no? También a veces esto ocurre en temas de propiedad intelectual o propiedad industrial, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es algo que deciden los letrados, ahí sí que no deciden los mediadores, ahí deciden los letrados, ¿no? Y asesorarán a sus clientes y les dirán por qué es mejor hacerlo de esta manera o por qué es mejor hacerlo de otra. Pero es que además, fijaros una cosa, cuando las partes llegan a un acuerdo, el acuerdo desde luego vincula a las partes porque es un contrato entre las partes, eso está clarísimo, pero es que además con ese contrato se pueden hacer dos cosas. Cuando viene derivado del juzgado, bueno, pues lo normal es llevarlo para su homologación, ¿no?, al juzgado, aunque ya digo, hay casos y casos en los que a veces se dice que ha habido un proceso de mediación y que se ha llegado a una solución o a una satisfacción extrajudicial. Eso ya depende, ¿no?, del asunto en concreto, de los letrados y de todo esto. Pero también existe la posibilidad, viene la ley, de elevarlo a público en el notario,
pues podéis acompañar a vuestros clientes al notario para esa elevación a público, ¿eh? Que como todos sabéis, cuando se eleva a público un acuerdo de mediación hecho al amparo de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se eleva ante notario, pues eso tiene efectos ejecutivos como si fuera un título judicial. Es decir, que eso también es muy importante y tendréis, por eso digo que, en fin, el papel que tenéis a lo largo del proceso de mediación es muy importante. Pero fijaros si es importante. La mayoría de vosotros guarda los expedientes de los clientes durante años, ¿verdad? Durante años. A veces eso es un problema porque no tenemos espacio físico, no tenéis, mejor dicho, espacio físico para tener todo eso, ¿verdad? Luego están también pues, las obligaciones fiscales, las obligaciones deontológicas, en fin, toda esa serie de cosas. La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles viene a decir que los mediadores no fidelizan a los clientes. No lo dice así exactamente, pero sí nos dice que podemos destruir el expediente de mediación a los 4 meses de haberlo terminado, con acuerdo o sin acuerdo. Con lo cual, vosotros, los letrados, las letradas, que estéis acostumbrados a leer entre líneas, a interpretar bien las normas, ¿verdad? De forma diacrónica, sincrónica, en fin, todas esas cuestiones que hemos estudiado todos, pues si el legislador estatal dice eso, pues quiere decir que el cliente es mío, no es del mediador. Evidentemente no es del mediador, porque a los 4 meses, en teoría, ¿verdad? Y en la práctica, os puedo asegurar, ya no existe el expediente de mediación. Si vamos a ir a otra mediación, habrá un nuevo expediente, no hace falta ir a los mismos mediadores, podemos ir a otra institución de mediación, podemos elegir otros mediadores, si queremos vamos a los mismos, pero a lo mejor cambiamos, ¿no? Porque a lo mejor para este tipo de conflicto es mejor esta institución que no otra. En fin, que no temáis en ese sentido, no temáis. Nosotros, los mediadores, no nos quedamos con los clientes en absoluto. Os ayudamos a fidelizar a esos clientes. Por eso yo creo que es muy importante que todos los operadores jurídicos, entre los cuales por supuesto están los abogados de parte, pues tengan un conocimiento certero de qué es la mediación, sus principios y la estructura del proceso. Como he dicho antes, si existen dudas, llamar a la institución de mediación antes de la sesión informativa. Ahí se van a aclarar todas las dudas. Dudas aunque parezcan tontas. Pero permitidme que haga un chascarrillo. ¿Cuántas veces no quedamos por tonto por no aclarar una cuestión que creíamos que era tonta y al final quedamos como tontos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues llamar a la institución, eso es muy importante. Acompañar a los clientes. Hay una relación con los clientes basada en la confianza y yo lo veo siempre, de verdad. Cuando las personas llegan a mediación derivadas de un juzgado, en quien más confían es en su abogado, acompañarles, asesorarles, orientarles, quitarles esos miedos, de verdad, porque sois lo más importante para ellos. Pero ellos no os están pidiendo que os metáis en un litigio así como así. Yo sé que no lo hacéis, sé que la mayoría no lo hacéis. Ellos lo que os están pidiendo es que les ayudéis a salir de ese atolladero. Y a lo mejor, fíjate, hay una oportunidad de salir de ese atolladero a través de la mediación. Una vez yo escuché a un compañero que decía, la verdad, era un compañero que no era mediador, pero no venía del mundo del derecho, venía del trabajo social y decía, yo no sé por qué hay abogados que no les gusta la mediación o que no se acercan a la mediación porque realmente si supieran que les hacemos todo el trabajo sucio, bueno, yo esto lo cuento como una anécdota, ¿no? Pero que efectivamente que todos sabemos que a veces lo más difícil es hablar con las dos partes, lo más difícil es gestionar las emociones de todas esas partes, es intentar transformar la visión que esas personas tienen de sí mismas, del otro, del conflicto, etcétera, etcétera, y hacerlo todo eso
en un plano de igualdad y hacerlo todo eso en un espacio seguro, bajo la confidencialidad de la que luego también vamos a hablar, porque a vosotros como letrados también os concierne, ¿no? Entonces, pues evidentemente ellos tienen la confianza en vosotros, pero nosotros os podemos ayudar a vosotros, letrados y letradas, a solucionar y a afianzar esa confianza. Porque al final el cliente lo que va a decir es, este abogado o esta abogada, la verdad es que gracias a sus consejos pude solucionar esto. Y os recomendará a otras personas, ¿no? También yo os pediría un favor, que no prejuzguéis a los mediadores. Yo creo que ya los conoceréis en la sesión informativa y podéis valorar, porque evidentemente la sesión informativa no solamente los mediadores informamos acerca de lo que es la mediación, no solamente nos aclaramos de qué va un poquito el conflicto, etcétera, etcétera, sino que también está, evidentemente, para que todas las personas que acuden a esa sesión informativa nos puedan a nosotros evaluar y puedan decir, pues sí, a mí me ha convencido esto de la mediación, pero esta mediadora me parece muy cursi, no me gusta, creo que no es adecuada, o no me han convencido absolutamente nada porque ha surgido este problema y no me lo han sabido solventar. Bueno, pues por eso digo, no prejuzguéis a los mediadores. A veces ocurre, yo en alguna ocasión ya estuve en mediación en un centro de apoyo o ya estuve en mediación que nos mandó un juez a lo mejor a una institución y tal, y ya a mí aquello no me gustó, no vuelvo. Oye, lo más seguro es que los mediadores sean otros y digan cosas distintas, aunque digan lo mismo, pero lo digan de manera completamente diferente. Igual que a los letrados, ¿verdad? No les gusta que por uno se diga que todos los letrados son esto y aquello, pues evidentemente, a lo mejor una vez la mediación no fue adecuada a ese caso concreto. Pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así. Por eso yo os pido, por favor, no prejuzguéis a los mediadores, hasta que no los conozcáis y hasta que no podáis valorar realmente de qué van, ¿no? Y qué es lo que van a hacer. Y luego, otra cosa, los tribunales no derivan a mediación así por así. O sea, vamos a ver, todo el mundo sabe, porque eso se ha comentado en congresos de mediación, está publicado en el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, que los problemas, los litigios que se resuelven a través de la mediación en los tribunales no computan para el juez como una sentencia. Si no computa para el juez como una sentencia, el tema de estadísticas, el tema además de incentivos, etcétera, etcétera, de productividad, etcétera, eso varía mucho, ¿no? Hablo sucintamente, pero todo el mundo sabemos que eso es de buena fuente, ¿verdad? Y que eso es absolutamente verdad. Si un juez, si un tribunal derivan a mediación, por lo menos quieren que les hagan caso y que la gente vaya a esa sesión informativa. Acordaros, todo es confidencial, salvo indicar qué parte acude o no acude a mediación. ¿Qué ventajas puede tener la mediación para los abogados de parte? Pues yo creo que la mediación evita ese riesgo judicial y procesal. A mí me decían de pequeña que la razón hay que tenerla, hay que demostrarla y luego te la tienen que dar, ¿verdad? ¿Cuántas veces se tiene o creemos que la tenemos? ¿Cuántas veces creemos que lo hemos acreditado bien? ¿Y cuántas veces nos la quitan? Bueno, creo que no hay ningún juez aquí con nosotros, pero de todas formas, como muchos de ellos ya me conocen, pues también sería capaz de decirlo. Cuando estudiábamos filosofía del derecho y hablábamos de los realistas americanos, ¿no? En la interpretación sociológica del derecho, pues el juez Holmes decía, una sentencia depende de lo que el juez muchas veces haya cenado la noche anterior. Bueno, yo lo digo con todo el respeto, evidentemente, ¿no? Y sí, pues muchas veces, yo no digo tanto que una sentencia dependa de eso, evidentemente, sino que a veces el que te desestimen o no te desestimen, te denieguen esta prueba, te denieguen lo otro, depende a lo mejor del ardor de estómago del juez en ese momento, o del dolor de cabeza, o de lo que ha pasado en el juicio anterior, o de la llamada telefónica que ha recibido. Porque son personas, igual que nosotros somos personas. Y no siempre, ¿verdad? Aunque queramos hacer
las cosas de la mejor manera posible, no siempre contestamos de la mejor manera posible. Y a lo mejor resulta que se han retrasado muchísimo los juicios de antes y a nosotros nos ha tocado a las 12 menos cuarto y son las 2 menos 20 y es cuando entramos, y entonces nos deniegan pruebas o vamos deprisita. Bueno, pues evidentemente eso es un riesgo procesal, eso es un riesgo judicial. Y pesar, fíjate, que ya no digo que nos den o no nos den la razón, sino que las circunstancias, ¿verdad?, que rodean a eso que es que nos den o no nos den la razón o que nos la quiten, pues realmente sean proclives o no sean proclives. La mediación brinda al abogado, yo creo, una alternativa para gestionar conflictos que ni se plantea llevar a los tribunales, a lo mejor por falta de pruebas, a lo mejor por la escasez de la cuantía, a lo mejor por conflictos que cree que no tienen del todo un amparo legal y que a lo mejor, ¿y yo dónde voy con esto? Bueno, pues pensad en la mediación, pensad en la mediación. Entonces, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Es importante eso, decir, pues yo sé que hay un espacio que se llama el espacio de mediación, que a lo mejor de estas cosas sí pueden hablar y pueden llegar a acuerdos que a lo mejor no los puedo homologar en el juzgado, pero mira, se pueden elevar a público en el notario, ¿no? Bueno, pues eso también es importante. La experiencia nos dice que cuando las partes han ido a mediación y han llegado a acuerdos, esos acuerdos se cumplen en la inmensa mayoría. Cuando digo la inmensa mayoría es por no decir todos, porque algunos dirán, anda, exagerada, tú qué sabes. Bueno, yo puedo decir que en lo que yo conozco y en todas las mediaciones que he llevado, la verdad es que no tengo conocimiento de que luego después haya habido un incumplimiento del acuerdo. Pero entonces voy a decir, en la inmensa mayoría, en más del 90%, esos acuerdos se cumplen. ¿Por qué? Pues porque es la voluntad de las partes, han sido tomados de una manera, bueno, pues digamos que consciente, no es la imposición de un tercero. No hay un coste emocional como conlleva también un proceso, porque a veces los procesos no es solamente lo que duran en primera instancia, es lo que se complican después, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues yo creo que también esas cosas dotan de mayor satisfacción a los clientes. Bueno, pues mira, hemos solucionado esto en un año o hemos solucionado esto en 3 meses. Quiero decir, un año desde que interpusimos la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? En mediación hemos estado 4 sesiones, en total ha sido un mes, o a lo mejor ha sido un poco más, pues porque han sucedido, bueno, pues cuestiones, ¿no?, temas sanitarios o lo que sea, y a lo mejor ha habido que suspender algunas sesiones y eso ha hecho que se dilate un poco más, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Las partes se han sentido legitimadas, cuando digo legitimadas en mediación, cuando hablamos de legitimación es que no se sientan juzgadas, que no se sientan criticadas ni prejuzgadas, bueno, se han sentido escuchadas las partes, ¿no? Y se ha resuelto el problema de fondo, no solamente la forma, no solamente el litigio, sino también el problema de fondo. Fijaros, cuando un conflicto va a litigio, el litigio es lo que se ve, porque tiene sus propias reglas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos se dice, bueno, mira, esto nos lo vamos a callar o eso lo vamos a decir de esa forma? Yo no estoy diciendo que se varíe la realidad, pero hay cosas que dicen, mira, yo esto no lo puedo exponer porque voy a hacer el ridículo exponiendo esto, ¿no? Para mí es muy importante, sí, para ti es muy importante, pero es que no viene en el Código Civil y esto hay que hacerlo de esa determinada forma. El abogado realmente, el cliente realmente, ¿qué es lo que le pide a su abogado? Pues que el asesor eficazmente resuelva el conflicto, evidentemente su problema. Y de la misma forma que a veces pues los abogados dicen, oye, pues mira, estaríamos muchísimo más seguros si acudes a una tasación de lo que vale el piso, pues a lo mejor en un momento determinado, ¿por qué no? Decir, oye, mira, pues a lo mejor de todas esas cuestiones, pues es mejor que lo hagáis ayudados de unos mediadores. A mí algunas compañeras ya desde hace mucho tiempo que llevan ellos el procedimiento, no es que vengan a mediación con sus clientes, sino que a veces me dicen, oye, mira, yo tengo unos clientes que les pasa esto, tú les puedes tener con ellos unas sesiones de mediación para que depuren este tema, porque es que claro, cuando se pasa esto, bueno, pues ya está, me los mandan a la mediación. Y a lo mejor eso va mucho más allá de llevar a un acuerdo o no llevar a un acuerdo, porque eso lo llevan los letrados, ¿no? Eso luego al final lo están negociando entre ellos, sino que a lo mejor hay una parte
que entorpece la posibilidad de esa negociación, ¿no? Lo manda a la mediación. Es decir, que se pueden conjugar muchísimas fórmulas, ¿verdad? Cuando un problema se hace litigio, las reglas son clarísimas, están en las leyes y bueno, si no se hace una cosa a su debido tiempo, pues a lo mejor decae el derecho, etcétera, etcétera. Sin embargo, resulta que a veces, ¿cuántas veces no ocurre? Uy, es que no me han preguntado lo que yo quería que me preguntaran. Uy, es que ¿por qué esta persona en el juicio ha dicho esto? Y sin embargo a mí he querido hablar y el juez me ha dicho que no puedo hablar, que no puedo tal. Es decir, hay una serie de emociones, de necesidades, hay mitos, hay la percepción de las cosas, eso digamos que de alguna forma no se ha gestionado durante el proceso judicial y eso sí se puede siempre gestionar en mediación, ¿verdad? Con lo cual, pues evidentemente antes de llevarles a juicio, antes de estar en un procedimiento judicial, pensemos, analicemos, ¿esto tendría cabida en mediación? Y sobre todo, el juez nos ha mandado esto a mediación, ¿por qué lo hará? ¿Por qué lo hará? A lo mejor es que ha visto la posibilidad, ¿verdad?, de que esto se arregle de una forma amistosa, mucho mejor probablemente que la sentencia que vaya a poner, ¿verdad? Yo abogo siempre por una práctica colaborativa, una red que agrupe, ¿no?, a muchos profesionales y que cada uno intervenga, ¿no?, desde su propia perspectiva y con su propia naturaleza, ¿no?, de las cosas y su propia disciplina. Antes lo he anunciado y lo he comentado, hay algunos enlaces de interés, por favor, quienes no estéis familiarizados con ello, de vez en cuando meteros en la página de Mediaicam. Hay una guía para profesionales y para la ciudadanía en esto de la abogacía y los ADRs o los métodos alternativos de resolución de conflictos. Meteros en la página de GENME, tanto la de GENME Europa, si sabéis francés, como por supuesto la más cercana, la de GENME España, que es mediación, es justicia. Ahí vais a encontrar multitud de información acerca de la mediación y que os puede servir para asesorar muchísimo más a vuestros clientes. Y por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial tiene también su propia página de mediación, con temas de mediación, donde están los protocolos de derivación, protocolos que han sido elaborados y que han sido puestos al día en todas las jurisdicciones, no solamente para que los tribunales sepan cómo hacer una derivación intrajudicial a mediación de un determinado asunto, sino también, por eso está en una página abierta del Consejo General de Poder Judicial, no está en la página reservada a jueces y magistrados, precisamente para que los ciudadanos y muy especialmente los letrados de esos ciudadanos sepan qué hacer dentro de una mediación. Pues por mí, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra atención. No sé si en el chat hay algún tipo de pregunta y desde luego pues me someto gustosamente a todo lo que me queráis comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amparo. Uh-huh. No sé si estás leyendo el chat, hay una persona que hace una reflexión más que una pregunta en realidad. Dice, la formación en mediación y posteriormente su práctica proporciona un conocimiento de lo que ocurre en un conflicto que creo enriquece la tarea de una abogado o abogada. La mediación dota de unas herramientas muy potentes a nivel personal, ni os cuento lo mucho que enriquece. Yo pertenezco al ámbito de la psicología y la comediación. Abogado, abogada, psicólogo, psicóloga me parece muy interesante. ¿Qué os parece la comediación? Bueno, pues varias cosas. Yo conozco un juez que dice todo el mundo deberíamos estudiar o tener conocimientos de mediación, aunque no podamos ser mediadores o aunque no queramos ser mediadores. Bueno, pues eso evidentemente es algo que tendrá que elegir cada uno. Yo estoy completamente de acuerdo con esta compañera o este compañero en el sentido de que efectivamente, es decir, tener un conocimiento de lo que es la mediación, de lo que es el proceso de mediación, de lo que son sus principios básicos, etcétera, etcétera, pues evidentemente
da mayor solvencia para poder analizar ese conflicto y para poder acompañar a las partes. Evidentemente, también antes lo he apuntado, se puede ser mediador sin tener una formación jurídica. Para ser mediador, pues lo que hay que tener es un título universitario o de formación profesional de segundo grado, de cualquier clase, de cualquier tema, y estar formado específicamente en mediación. Dependiendo de las comunidades autónomas, pues habrá unos requisitos para ser mediadores familiares, para ser mediadores de otras cosas, y luego también depende, evidentemente, de cada institución de mediación, la formación continua, etcétera. Porque una cosa muy importante para quienes no sois mediadores, a los mediadores por ley se nos exige una formación continua. Es decir, no se trata simplemente, bueno, yo hice un curso hace años de mediación, tengo un título y con eso ya voy tirando, ¿no? Al igual que a los abogados, igual que a los médicos, igual que a los psicólogos, etcétera, se nos exige esa formación continua y se nos exige por ley, y se nos exige por ley, mejor dicho, por Real Decreto, que es el denominado reglamento, ¿no?, de mediación civil mercantil. ¿Qué me parece la mediación? A mí la mediación me parece una herramienta estupenda, es decir, a mí me parece que aporta, en primer lugar, bueno, pues aporta, dicen que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y me parece estupendo el poder hacer mediaciones con otro compañero o con otra compañera. A veces, por la naturaleza del asunto, pues es necesario que ese compañero o esa compañera tenga unos conocimientos que yo carezco. No tanto de mediación, sino a lo mejor, bueno, pues por la formación de origen o lo que sea. Durante muchos años, trabajé durante años en un centro de apoyo a la familia de la Comunidad de Madrid, en el que el resto de mis compañeras, y digo compañeras porque hasta muy después pues todas eran mujeres, el resto de mis compañeras venían del mundo de la psicología. Entonces yo era la única y desde luego mediadora que tenía pues eso, esa vis jurídica, procedía del mundo del derecho. Y he hecho mediaciones con psicólogos y la verdad es que a mí me han aportado muchísimas cosas y ellos dicen que yo también les he podido aportar otras. A mí me parece que está muy bien. A veces en comediación no es necesario que un mediador tenga una formación de origen distinta al otro. Basta con que a lo mejor, bueno, pues haya una serie de temas en las que uno de los mediadores, incluso teniendo la misma formación de origen, pero a lo mejor, bueno, pues no es tan especialista. Pensemos que no todos los abogados, ¿verdad? O no todas las personas, mejor dicho, que han estudiado derecho, pues a lo mejor son especialistas en propiedades intangibles y a lo mejor para alguna determinada cuestión de propiedad intelectual, pues necesitan un mediador o una comediadora que sabemos, porque ha escrito o porque se desenvuelve en ese mundo, que está muy al tanto, ¿no?, de lo que es la propiedad intelectual, etcétera. A mí me parece que eso evidentemente pues siempre nos abre bastante. A modo de ejemplo, ¿no?, para quienes estáis aquí que no seáis mediadores, en Argentina hace muchísimos años, pues cuando los tribunales derivaban a mediación, solamente podían mediar aquellos mediadores que tuvieran formación jurídica. Sin embargo, con el tiempo, pues lo que se dijo es, bueno, también pueden participar mediadores que sean de otras formaciones, pero siempre habiendo un mediador de formación jurídica, ¿no? Es decir, que digamos que también es importante, sobre todo en estos temas de mediación intrajudicial. Yo creo que el que uno de los mediadores, una de las mediadoras tenga formación jurídica es importantísimo, porque digamos que el lenguaje jurídico, el lenguaje judicial, de las resoluciones y todo esto, pues está evidentemente muchísimo más, es más cercano, ¿no? Está más familiarizado. Y no sé si he contestado a todo lo que han preguntado. Más que preguntar, lo que hacen son comentarios, obviamente dar las gracias por tu exposición, que ha sido fantástica y estupenda y a todo el mundo le ha gustado mucho. Se interesan por la presentación y quieren saber si nos la vas a facilitar para que se la podamos hacer llegar a todos.
Sí, perfectamente, perfectamente. La mandaré a Medican esta misma mañana y os la pueden facilitar, no hay ningún problema. También quiero comentar para aquellas personas que no son mediadoras, que son, bueno, pues que son abogados, ¿no? Y que no conocen muy bien la mediación o nunca les han derivado a mediación, etcétera, el tema de la confidencialidad, que es importante. Nosotros los mediadores hablamos mucho del espacio seguro, que es la mediación, y una de las cosas que establece esa seguridad en ese espacio es que además de que los mediadores actuamos bajo secreto profesional, y eso es así también por ley, insisto, también está el tema de la confidencialidad respecto de todas aquellas cosas que se conocen a lo largo del proceso de mediación, tanto por escrito como evidentemente de forma verbal. Y eso afecta a todas aquellas personas que están en el espacio de mediación, que acuden a una sesión de mediación. Esto también afecta, evidentemente, a los letrados de parte. Claro, yo a veces me he encontrado con compañeras, abogados de parte que dicen, hombre, es que si todo es confidencial y yo no voy a poder trasladar esto al juzgado, y yo, bueno, pues lo que les digo es, bueno, vamos a ver, tranquilízate. De la información que se va a barajar en mediación, ¿qué porcentaje es la que realmente es nueva? Porque la mayoría de las cosas en un procedimiento de derivación judicial, la mayoría de las cosas ya están residenciadas, ¿verdad?, en ese juzgado, y algunas ya están en determinados registros, en determinados sitios, ¿verdad?, donde, bueno, pues incluso a veces pues, se ha pedido que se oficie, etcétera, etcétera. Con lo cual, a lo mejor el porcentaje de cosas nuevas va a ser pequeño, pequeño. A mí me gusta siempre poner un ejemplo, y lo voy a poner aquí, sobre todo dirigido no para mis compañeras y mis compañeros mediadores, sino para aquellos que no lo sois. Pensemos, por ejemplo, que a lo largo del proceso de mediación, pues en un momento determinado una de las partes se compromete a hacer determinadas cosas o estaría dispuesto, o dice que sí, que estaría dispuesto a hacer esto o a dejar de hacer lo otro, ¿no? Y a lo mejor resulta que en la siguiente sesión, pues porque lo ha pensado, lo ha valorado o lo que sea, pues dice que no, que lo ha sopesado mejor y que le gustaría hacer otra cosa, que ha cambiado de opinión. Y todo el mundo puede cambiar de opinión, todos cambiamos de opinión, aunque no lo reconozcamos, porque lo bueno es reflexionar y el espacio de mediación da esa oportunidad de reflexionar, no solamente cuando se hace la sesión de mediación, sino que también la gente, claro, se lo lleva encima, evidentemente, ¿no? La gente piensa, reflexiona, siente, lo habla con la almohada, etcétera, ¿no? Ya sabemos que la almohada no siempre es la almohada, pero lo habla con la gente que tenga cercano. Habéis dicho, oye, todo es confidencial, ya lo sé, ya sé que todo es confidencial, pero cuando si a alguien le preguntan, oye, ¿qué tal te ha ido hoy en la sesión de mediación? Digo a una de las partes, no a los abogados, pues normalmente dice, pues bien, mal o regular, ¿verdad? Fíjate tú por dónde has salido. Es decir, bueno, son pecados veniales. Pero bueno, a lo que vamos de la confidencialidad. Pues pensemos, por ejemplo, que viene esa persona, dice que quiere cambiar, que ha cambiado de opinión, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues la otra parte se enfada y dice que ya no hay mediación, se suspende la mediación y volvemos al proceso judicial. Bueno, pues evidentemente eso no se puede aportar al proceso judicial. No se puede en ningún caso decir, oiga, usted ni hacerle una pregunta, usted estaba dispuesto a reconocer esto, usted había reconocido tal cosa, ¿no?, en el proceso judicial. Usted partía de la base de que eso no se puede, porque eso sí que quedaría, eso es totalmente confidencial, ¿no? Y eso desde luego es una cosa también importante que tenéis que saber como letrados de parte. Otra de las preguntas que me hacen a mí algunos letrados, algunas letradas, es: ¿la mediación retrasa los trámites judiciales? La mediación no retrasa ningún trámite judicial. Ningún trámite judicial. En primer lugar, porque la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es la que más se utiliza en la mayoría de las cuestiones que son derivadas por los juzgados, pues evidentemente lo que dice en primer lugar que la mediación tiene que realizarse en el menor tiempo posible y con el menor número de sesiones posibles. Y en segundo lugar, también lo que viene a decir es, si las partes inician la mediación, podrán pedirle al tribunal, podrán pedirle al juzgado la suspensión del procedimiento, pero dice podrán, nunca es obligatorio. Y en el caso, además, de que se pida,
Vosotros, como conocedores de la ley de enjuiciamiento civil, sabéis perfectamente que es por un plazo máximo de 60 días. Es decir, que en el peor, en el peor, en el peor, en el peor, en el peor de los supuestos, en el peor de los escenarios, son 60 días. ¿Qué son 60 días? Cuando se pueden resolver las cosas y acabar a lo mejor con litigios de muchísimos años. Hace año y medio aproximadamente, un compañero y yo, un compañero de Mediaicán y yo, pues participamos, tuvimos la suerte de participar en un proceso judicial que no solamente resolvió el asunto por el que fue derivado por un juzgado determinado, sino que puso fin a contiendas de 20 años entre las partes, de 20 años entre las partes, que además andaban diseminadas en diversos juzgados. Aquello eran demandas, contrademandas, denuncias, había de todo, incidentes, recursos, un montón de cosas. Y pusieron fin. Y tengo que decir, gracias a la labor de los abogados. Gracias a la labor de los abogados. Bueno, hablaba, aquí hay alguien, ¿no?, que habla, se está formando a sus años X, se está formando en mediación. Nunca es tarde para formarse en mediación. No pensemos que porque tengamos más años, porque peinemos canas, por todo esto, ya la mediación no es cosa para nosotros. Os voy a contar un secreto. En Estados Unidos, algunos centros de mediación ponen la edad de los mediadores. Esto es impensable aquí en España y en Europa, ¿no?, por la protección de datos. Pero en Estados Unidos sí, ponen la edad en el panel de mediadores, ¿no?, los listados ponen la edad. Y entonces yo una vez pregunté por qué se pone la edad y dicen, bueno, pues porque hay gente que prefieren a partir de determinada edad porque piensan que tienen mayor experiencia vital. Entonces, bueno, pues igual que es importante y es interesante saber qué ha estudiado este mediador, qué formación de origen tiene, bueno, pues a ellos les interesa o les interesaba la edad. Es decir, que evidentemente lo de la edad no tiene nada que ver, al contrario, nos da experiencia vital, si no muchos de nosotros no podríamos ser mediadores, evidentemente, ¿no?, porque ya tenemos cierta edad. En fin, y bueno, pues dices que nos has escuchado hablar o que les has escuchado a algunos hablar de la cultura de la paz. Bueno, pues esto también es importante. A veces pensamos que la mediación solamente está preordenada para que las partes se pongan de acuerdo. Bueno, las partes se pueden poner de acuerdo de muchas formas, no solamente a través de la mediación, se pueden poner de acuerdo hablando entre ellas, simplemente sin necesidad de abogados, sin necesidad de mediadores, sin necesidad de nadie. A veces las partes se ponen de acuerdo con una negociación que hacen sus abogados, ¿no? La negociación también está para ponerse de acuerdo. A veces se ponen de acuerdo en una conciliación. Es decir, hay muchas vías para ponerse de acuerdo. La mediación tiene sus propias reglas, la mediación, digamos, que sirve para lo que sirve y evidentemente para mí, como mediadora, para mí es uno de los métodos de gestión de conflictos más completos que existen. Y en eso sí que, bueno, me vais a dejar que peque un poco de subjetiva, pero es que yo soy mediadora, entonces no voy a hablar mal de mi hija, o sea, no puedo hablar mal de mi hija, aunque, bueno, yo sepa cómo es mi hija, pero yo nunca voy a hablar mal de mi hija, como tampoco voy a hablar nunca mal de mi hijo, la abogacía, jamás voy a hablar mal tampoco de este hijo mío, ¿no? Bueno, pues la cultura de la paz, digamos, que es lo que engloba todo este movimiento de métodos alternativos de resolución de conflictos, que lo que se busca supranacionalmente y también dentro de nuestras normas jurídicas estatales, pues es precisamente que las partes puedan resolver sus conflictos de una forma más pacífica, que haya más acuerdos, que haya más consenso que lo que es una confrontación, ¿no? Digamos que de eso habla la cultura de la paz. Hay muchas personas que desconocen y yo en eso a mí me gusta ser machacona, ¿no?, que España es de los países que desde el año 2005, desde diciembre del 2005, en que entró en vigor, existe precisamente una ley de promoción de la cultura de la paz. Fijaros, es una ley de derecho positivo. Y fijaros una cosa mucho más curiosa de esta ley, y es que cuando se discutió en el Parlamento, cuando se discutió en las Cortes, pues fue aprobada por unanimidad absolutamente por todos los grupos parlamentarios. Claro, ¿quién iba a decir que no estaba conforme con la paz? La paz es un valor, ¿verdad?, universal,
y es un valor que digamos que todos de alguna forma participamos de él y a todos nos gusta, ¿no? Y todos lo llevamos ese valor. Bueno, pues existe. Entre otras cosas, ¿qué impone esta o qué dice esta ley? Bueno, pues habla mucho de la necesidad que desde que somos chiquititos las personas, desde que acuden al colegio, pues ya se les dé formación precisamente en resolución de conflictos y en gestión positiva o no adversarial de los conflictos. También dice que también los adultos pues tengan facilidad de acceso a esa formación, que los poderes públicos faciliten el acceso de las personas a la resolución no adversarial de sus conflictos. Es decir, que desde luego que es muchísimo más importante la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos que alcanzar un acuerdo. Lo que va, digamos, encaminado todo esto es, en primer lugar, por el tema que estamos tratando hoy, a que haya una justicia más humana, más de calidad, más cercana a los ciudadanos, ¿no? Desde hace muchos años el Consejo General del Poder Judicial, bueno, no muchos, unos cuantos años, una década aproximadamente, el Consejo General del Poder Judicial da una serie de premios a juzgados y tribunales por la calidad de la justicia. Y en la calidad de la justicia hay, digamos, un epígrafe, hay varios epígrafes, y uno dice, para una justicia más cercana. Pues son muchos los años en los que se lo otorgan digamos, a proyectos de mediación y se lo otorgan a tribunales que están promoviendo la mediación y otros métodos no adversariales de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que digamos que todo esto va incardinado dentro de la cultura de la paz y me alegra quien haya hecho esta reflexión, pues que haya sido algo que le haya suscitado. Bien, bueno, ¿cómo se salvaguarda? Me preguntan por aquí la confidencialidad para el caso de que el proceso de mediación previo al proceso judicial no resulte en un acuerdo y después el tema se judicialice. Sí, Amparo, y para que Sí. tampoco se te pase por si acaso no lo has podido ver, Ah, hay personas que se interesan también por el coste de la mediación, por si es posible acceder al procedimiento de mediación sin coste de la misma manera que se accede cuando se es beneficiario de justicia gratuita. Y alguien también te plantea tu opinión sobre si 100 horas de formación son suficientes. Vale, bueno, pues vamos a ir primero por el coste entonces, porque parece que van antes, ¿verdad, Esther? Y están ahí esperando. Bueno, el coste de la mediación va a depender siempre de los mediadores y va a depender siempre de las instituciones de mediación, ¿no? Entonces, cada institución de mediación tiene sus propias tarifas y se aplican, bueno, pues de la manera que ellos creen que la tienen que aplicar. Es verdad que cuando las personas son beneficiarias o pudieran ser beneficiarias de justicia gratuita, quiero decir, pudieran ser porque a lo mejor todavía el tema no se ha judicializado o a lo mejor el conflicto no es preceptivo y no se les designa abogado porque no es preceptivo, etcétera, etcétera, pero sin embargo de sus ingresos pudieran ser beneficiarios de esa justicia gratuita, pues entonces a esa persona el coste de mediación le va a salir sin coste, con coste cero. ¿Quién asume ese coste? Pues ese coste lo asumen las instituciones, lo asumen los mediadores, etcétera, ¿no? Pero evidentemente no se puede decir una mediación cuesta esto porque las tarifas son distintas en cada, aunque no vienen a ser tan distintas, pero bueno, varía mucho también del tema de asunto, de si es un asunto civil mercantil, si es un asunto de empresa, si es un asunto de cualquier otra índole, ¿no? Hay mediaciones que siempre tienen coste cero para las personas interesadas, como son, por ejemplo, las mediaciones penales, ¿no? En el ámbito penal. En el ámbito penal, para quienes os dediquéis al penal como abogados, pues también tienen coste cero, tanto para la víctima como para el victimario, ¿no? También, pues bueno, pues hay a veces en el proyecto que se está llevando a cabo en Madrid, ¿no? Por parte de Mediaican, en lo contencioso administrativo, con el Tribunal Superior de Justicia, pues ahí también, eso también tiene coste cero para los usuarios de esa mediación. Es decir, que como yo siempre digo, pues llamad
llamad a la institución y ahí os pueden decir, ¿no?, lo que cuesta o lo que no cuesta una mediación. Eso es porque realmente no hay tarifas unánimes. Si en el tema de los honorarios de abogados, pues cada abogado es libre para establecer los suyos, ¿verdad? Y ni tan siquiera se puede hacer publicidad de las normas orientadoras de los colegios de abogados en materia de honorarios, pues fijaros aquí en mediación. Existe, y ya que me dais la oportunidad de decirlo, en Mediaican existe un servicio de mediación para temas profesionales en materia de honorarios y en materia también de deontología y turno de oficio, ¿no? A veces no es conocido por vosotros, los letrados, pero es muy interesante que lo conozcáis. En cualquier caso, estas mediaciones también tienen coste cero para los letrados. Es decir, que hay muchas posibilidades para acceder a la mediación. Y en cualquier caso, los honorarios de mediación no van a encarecer mucho más lo que tengan que pagar vuestros clientes, en absoluto, ¿eh? Los honorarios, además, que podáis vosotros establecer con vuestros clientes son completamente, digamos, independientes a que lleguen o no lleguen a un acuerdo de mediación, no tiene nada que ver. Y desde luego, además, también existe una cosa. Cuando se empieza un proceso de mediación, normalmente el tema de la duración del proceso, los mediadores lo van a pactar o lo van a hablar de alguna forma con las partes. Y si en un momento determinado, pues las partes dicen, bueno, pues yo no sé, más allá de 3 sesiones, no quiero estar en mediación, y si esto no se resuelve en 3 sesiones, no se resuelve en 3 sesiones, con independencia de lo que yo como mediadora pueda pensar, bueno, pues ya así ahí puede hacer su elucubración y decir, bueno, pues esto más allá de 300 euros no va a ser, o más allá de 200, o me da igual 3 sesiones que 800, porque yo soy beneficiario de justicia gratuita, o sin ser beneficiario de justicia gratuita puedo acreditar que no tengo, que cumplo los requisitos para poderlo ser, ¿no? No sé si he contestado a esto. Había otra pregunta, ¿no? Lo de las 100 horas, que si era suficiente. Bueno, yo creo que las 100 horas de mediación es suficiente para tener un conocimiento de lo que es la mediación, para estar familiarizado con la institución de mediación, para estar familiarizado, digamos, con sus herramientas o con los principios, con las técnicas digamos, más usuales y tal, pero evidentemente si una persona se quiere dedicar a la mediación, si quiere hacer mediación, si quiere llevar procesos de mediación, etcétera, etcétera, pues también dependiendo, ¿no?, en qué rama quiera especializarse o de qué tipo de asuntos quiera llevar, pues evidentemente necesitará otro tipo de formación. Eso está claro. Yo antes he dicho que algunas comunidades autónomas establecen una serie de requisitos de formación específicos para digamos, determinados ámbitos de la mediación, ¿no? A lo mejor, bueno, pues para ser mediador familiar en servicios públicos de mediación familiar, pues se nos exige una formación en mediación acreditada de muchísimas más horas, no solamente teóricas, sino también prácticas en materia específica de mediación familiar, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que también hay una idea, también por parte del legislador, de que para determinadas cosas no basta con la formación de 100 horas. Para mí, y volviendo, ¿no?, y parafraseando aquella persona que os he dicho, que decía todo el mundo debería formarse un poco de mediación, aunque no vaya a ser mediador, pues a lo mejor ese curso de 100 horas, que es el mínimo que establece el reglamento de mediación y las normas de mediación estatales, pues a lo mejor resultan insuficientes. Pero también digo una cosa, no por resultar insuficientes no lo hagamos. Puede ser la puerta para hacer otra serie de cosas, ¿no? Puede ser la puerta para hacer otra serie de cosas, para decir, oye, pues mira, esto me ha enganchado, esto me gusta, ahora me gustaría pues hacer un curso de justicia restaurativa, ahora me gustaría hacer un curso de mediación familiar, porque en definitiva yo soy especialista en derecho de familia y esto me gusta muchísimo más, y a lo mejor pues puedo ayudar muchísimo más, y en caso de querer ser mediadora pues lo sería familiar, o
quiero hacer un curso de mediación mercantil. En fin, eso ya digo, puede ser la puerta a otras cosas. Y a mí, como mediadora, pues no me gusta cerrar puertas. Me parece insuficiente, 100 horas, pero no me gusta cerrar esas puertas. Bueno, me hablaban del control, ¿no? De los mecanismos para salvaguardar la confidencialidad. Según mi experiencia, por lo que me han trasladado algunos abogados que han estado en mediación, por lo que me han trasladado también en algunos foros, jueces y demás, cuando el tema se ha llevado a mediación es algo que surge, que va a surgir a lo largo del juicio, ¿no? En algún momento alguien ha dicho, han estado en mediación, han estado haciendo esto y tal. Y normalmente si alguien, digamos, conculca esa confidencialidad, la otra parte lo va a poner sobre la palestra. ¿Qué consecuencias puede tener? Cuando hablamos de consecuencias, yo siempre me pongo un poco así en prevención, porque me da la impresión de que vivimos en un país en que las consecuencias son siempre consecuencias malas, ¿no? Es decir, bueno, pues esto se va a penar, esto qué va a pasar, qué va a ocurrir, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que entre los letrados existe el deber de guardar secreto también entre las negociaciones que hacen entre ellos, aunque no vayan a mediación, ¿verdad? Y eso está en nuestras normas deontológicas, que yo creo que son las que a todo el mundo, de alguna forma, bueno, pues nos tenemos que regir por esas normas deontológicas, igual que los médicos tienen las suyas propias, igual que otras profesiones tienen las suyas propias. Es nuestra ética, es nuestro ADN. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que es un paraguas para mí suficientemente amplio, ¿verdad?, para también tener todo esto de alguna manera también visto. Si es la parte la que comenta algo o todo lo demás, bueno, pues eso ya va a depender del tribunal, de cómo lo tome o de cómo lo tome. En este sentido, hay jueces que van desde la represión hasta poner una multa, en fin, condenan en costas, hay un poco de todo. Yo creo que quienes estáis familiarizados con la jurisprudencia, pues ya sabéis que dependiendo de la sección de la audiencia o dependiendo del juzgado tal o cual, en Barcelona, en Madrid, hay también en Navarra hay alguna serie de tribunales, ¿verdad?, que esto lo llevan desde luego de una forma muy estricta, y cada vez son más, porque también os digo una cosa, cada vez son más los jueces, los magistrados que conocen la institución de mediación y que, aunque no deriven a mediación, saben de qué es la mediación y desde luego los principios básicos de la mediación, que son voluntariedad, confidencialidad, buena fe entre las partes, ¿verdad?, y por supuesto imparcialidad y neutralidad de los mediadores, eso se lo saben perfectamente. Esther, si me puedes ayudar, no sé si me he pasado alguna otra pregunta. No, Amparo. Creo que no. No te has pasado ninguna, no te preocupes. Vale. Bueno, no sé si hay más preguntas, no sé si queréis comentarme algo, hacer algún tipo de sugerencia. Bueno, parece que no. Pues bueno, para mí estamos ya en la recta final, estamos terminando. Para mí ha sido un placer pues compartir con vosotros este rato, esta mañana, ¿verdad?, del 19 de enero, en la Semana de la Mediación. Muchísimas felicidades a todos, seáis o no seáis mediadores, porque yo creo que, y lo creo de verdad, que de la misma forma que por ahí se dice que mediación es justicia, pues evidentemente para nosotros la mediación tiene que ser un derecho de todos los ciudadanos para poder resolver las cosas de la forma que ellos quieran, que sea menos gravosa y más satisfactoria para ellos. Así que un abrazo muy fuerte, perdonadme si hay algo que me he dejado en el tintero y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier otra cuestión que queráis decirme, vía telegráfica, vía email o como queráis. Muchas gracias a Mediaicam también y por supuesto muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad de la Semana de la Mediación. Nos vemos, escuchamos en la siguiente. Hasta luego.